Apreciados estudiantes, buenas tardes. Continuamos con nuestro curso Control Documental de un Sistema de Gestión de la Calidad. En esta oportunidad vamos a conocer cuál es el ciclo de un documento dentro del sistema de gestión de la calidad. El objetivo de este recurso es comprender cuáles son las etapas para la elaboración, aprobación, divulgación y distribución de un documento en el sistema de gestión de la calidad, de conformidad a lo establecido por el estándar internacional ISO 9001 versión 2015. El ciclo de un documento empieza con la identificación de la necesidad. Allí se determina qué actividades, procesos o procedimientos deben documentarse. Viene una segunda etapa que es la elaboración del documento, donde personas que conocen la actividad la ponen por escrito, la describen, o graban un video dependiendo del medio en el cual vayan a elaborar este documento. Viene una etapa de revisión donde un experto técnico, puede ser por lo general un jefe de área, un director, un líder de proceso, revisa que ese documento sea conveniente y adecuado a los propósitos de la organización, a la política y objetivos de calidad. Viene una cuarta fase que es la aprobación, y es aquella autoridad que tiene la facultad para aprobar los documentos, los procedimientos dentro de la organización. Puede ser un gerente, puede ser un presidente, un director de área, un líder de proceso que haya sido facultado para ello. No puede ser cualquier empleado, tiene que tener un nivel de autoridad y facultado para aprobar los procedimientos y documentos de una organización. Viene una quinta fase que es la distribución, divulgación e implementación del documento, y ya una vez ese documento ha sido validado, implementado y aplicado dentro de la organización, viene una última fase que es la anulación o obsolescencia del documento. Un documento se considera anulado cuando ya ha salido una versión posterior, es decir, ha sido actualizado. Entonces los documentos tienen unas versiones, la norma ISO 9000 pide que tenga unas versiones. Por lo general, cuando un documento se crea con la versión 1, y cuando es actualizado tiempo después se genera una segunda versión que sería la versión 2. Entonces la versión 1 se considera obsoleta. Y un documento se considera anulado cuando ya no se aplica en la organización. Por ejemplo, hubo un proceso de reingeniería y ciertas actividades que estaban documentadas se dejaron de ejecutar en la organización. Entonces dicho documento es anulado. Y esto es un ciclo que se repite cada vez que la organización lo necesite. Entonces, ¿cómo se puede identificar cuando se necesita crear o actualizar un documento? Lo primero que debemos decir es cuando sea requerido por la legislación o la normatividad. Entonces allí la normatividad o la legislación nos determina qué actividades, qué procesos, qué procedimientos deben ser documentados. Inclusive la norma ISO 9000 hay unos capítulos en donde nos pide una documentación. Cuando sea requerido por el cliente, aquellas organizaciones que ejecutan, por ejemplo, servicios, actividades para un cliente, el cliente para asegurar la calidad de ese producto o ese servicio que les va a entregar, le pide, por ejemplo, que esté documentado. Por la complejidad de los procesos o procedimientos, aquellos procesos o procedimientos que tienen un grado de dificultad para preservar y asegurar la calidad de ese producto o ese servicio, es muy recomendable que sea documentado. Para asegurar la competencia de las personas, quiere decir que sin importar qué persona esté allí en ese cargo, tenga a la mano esa documentación que le indique ese paso a paso para que pueda ejecutar su actividad. Y por último, cuando la organización lo determine como necesario para asegurar la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Entonces, todos estos son estos 6 criterios que le ayudan a una organización a determinar cuándo debe elaborar un documento, cuándo debe actualizarlo. Veamos ahora un esquema de un documento. Entonces la norma ISO 9000 pide que sea identificado, tenga un nombre, en lo posible un título, que tenga una versión y una fecha de aprobación. Y por lo general este es un esquema muy aplicado a las organizaciones, tiene un objetivo, un alcance, unas responsabilidades, unas definiciones, ¿sí? Tiene un desarrollo que puede ser en texto, tablas, imágenes,
como sea más fácil para la organización. Y al final del documento se trae un listado de los documentos que están relacionados, por lo general son los formatos, registros que genera ese procedimiento, un control de cambios para las diferentes versiones, de una versión a otra en qué cambia el documento, y como les decía, aquí queda plasmado quién elaboró el documento, quién lo revisó y quién lo aprobó. Recuerde que la norma ISO 9000 nos pide como mínimo estas dos etapas, la revisión y la aprobación. Por último, tenemos cuál va a ser la distribución, divulgación e implementación del documento. Entonces, la distribución, ¿cómo puede hacerse? Mediante copias físicas controladas. Por lo general, hay organizaciones que aún utilizan distribución de documentos por medios físicos, por papel, pero estos deben de ser controlados. Por lo general se le coloca un sello que dice copia controlada. Mediante software de control documental, en el mercado existen software que nos ayuda a administrar toda esta documentación cuando estamos hablando de organizaciones grandes, como por ejemplo 9000.doc. Y hoy en día, pues con esto de la nube, pues se están utilizando aplicaciones como los Drive, como Dropbox. Lo importante de esta distribución es que las personas puedan acceder a esa documentación en el momento que lo necesiten, que esté a la mano. La divulgación pues se puede hacer por medios presenciales como capacitación, entrenamiento. Allí se da a conocer a las personas que va a aplicar ese documento, en qué consiste, se aclaran dudas. Hoy en día también se utilizan los medios virtuales, videos YouTube, correos electrónicos. Allí también se da información para que ese documento sea aplicado. Y por último viene la fase de implementación, que es ya cuando aplicamos, ejecutamos ese documento, lo ponemos en uso. Y allí entonces, tiempo después es cuando se determina si ese documento debe ser anulado o declarado obsoleto. Bueno, apreciados estudiantes, hasta aquí este video tutorial. Espero les haya sido de utilidad. Muchas gracias.